Vamos al Job capítulo 16, versículos del 1 al 17. Job 16, versículos del 1 al 17. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Alguien dijo una vez que al predicar acerca del sufrimiento siempre iba a haber audiencia. ¿Por qué? Porque el dolor es universal. En mayor o menor medida, todos hemos enfrentado dolor y sufrimiento. Ahora, yo no sé si puntualmente en este momento, en esta hora, en este día, alguien está atravesando un momento difícil, pero hay algo indiscutible y es que este año 2025, 2024, que ya está terminando prácticamente, todos hemos sufrido de alguna manera. Algunos perdieron su trabajo, otros enfrentaron crisis en su salud, otros descubrieron nuevas enfermedades, algunas enfermedades viejas reaparecieron. Algún familiar experimentó, muy cercano a nosotros, experimentó sufrimiento de tal manera que nos vimos afectados. La lista podría extenderse indefinidamente. Sin embargo, en medio de todas estas pruebas que usted y yo experimentamos este año, en medio de todo ese sufrimiento que hemos experimentado y vivido durante este año, hay algo de lo que podemos estar completamente seguros, y es que ninguno de nosotros ha experimentado un sufrimiento tan profundo y tan agudo como el que vivió el siervo de Dios Job, como el que vemos en el libro de Job. La historia de Job, como sabemos, es un testimonio del sufrimiento extremo. En los primeros capítulos del libro se narran pérdidas devastadoras que pocos podrían soportar. Pero en medio de este dolor hay algo que es algo muy interesante, y es que al final del capítulo 2 del libro de Job, el narrador menciona la llegada de 3 amigos que se unieron con un propósito noble. Estos amigos visitaron a Job, dice el capítulo 2, versículo 11, que ellos habían convenido, o sea, se pusieron de acuerdo en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Lamentablemente, aunque sus intenciones parecían buenas, sus palabras no lograron aliviar el sufrimiento de Job. De hecho, lejos de consolarlo, sus palabras, sus discursos profundizaron su angustia. Y es así como luego de varios capítulos posteriores a la llegada de los amigos de Job, Job dice aquí en el capítulo 16, el versículo 1 y 2 y 3 hasta el 5, dice que el propósito del viaje de ellos había sido infructuoso, o sea, vinieron para nada. Y es así como vamos a estar estudiando los versículos del 1 al 17 con nuestro primer encabezado, cuando Job se queja del amargo consuelo de sus amigos, los versículos del 1 al 5 que ya leímos. Ahora, hay algo interesante que tenemos que notar empezando el texto en el versículo 2, dice: muchas veces he oído cosas como estas. Y nota lo que dice: consoladores molestos sois todos vosotros. Miren, no hay cosa más contradictoria y contraria que un consolador que sea molesto. O sea, estas dos palabras, estas dos cosas no pueden ir juntas. No deberían ir juntas, porque se espera que cuando una persona va a consolar, ¿qué es lo que va a traer? Alivio,
descanso. Pero dice, ustedes son consoladores molestos. Hay una idea contraria, o sea, no sirven para nada. Me cargaron más de lo que yo ya estaba cargado. Ahora, tenemos que preguntarnos entonces, ¿por qué es que Job piensa o dice que ellos realmente no están sirviendo? Bueno, él dice, muchas veces he oído cosas como estas. Puntualmente, los amigos de Job resultaron molestos en sus consejos y en sus consuelos porque ellos estaban trayendo un remedio muy superficial para una herida muy profunda. La herida que estaba atravesando Job era tan profunda que las palabras que ellos traían no se aplicaban absolutamente en nada a lo que él estaba experimentando. Ellos traían un remedio que creían que sirve para todo, pero no sirve para lo que realmente está viviendo Job. Imagina por un momento que tú vas al hospital donde el doctor y el doctor te receta una medicina. A la siguiente semana o al mes, tú vas con otra enfermedad completamente diferente a lo que estabas experimentando la primera ocasión y vas donde el doctor y te receta la misma medicina. 2 meses después, llevas a un familiar tuyo que está también enfermo con otra cosa y le recetas la misma medicina. Inmediatamente tú vas a pensar, qué raro, este doctor no sabe recetar otra cosa. De hecho, esa es una de las quejas que tenemos en nuestro sistema de salud, que para todo nos dan siempre acetaminofén, ¿verdad? Y uno dice, solamente no saben recetar eso. Bueno, dice Job, ustedes están creyendo que lo que sirve para todos o lo que les ha funcionado a todos ustedes todo el tiempo sirve para mí y no es así. No es así. Los amigos de Job están aplicando el principio de la retribución para todo. Y esto lo he venido explicando en capítulos anteriores. O sea, Job, lo que te queremos decir es esto. A los buenos les pasan cosas buenas, a los malos les pasan cosas malas. Tú eres malo ocultamente y por eso te están pasando cosas malas externamente. Y dice Job, no, ese no es mi caso. Una y otra vez, en todo el primer ciclo de conversaciones y diálogos, Job le dice, no, ese no es mi caso. Ese no es mi caso. Ustedes son consoladores molestos. Creen que esto que le han dicho a otras personas, esto lo he escuchado muchas veces, pero no es mi caso. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Has usado recientemente algún remedio superficial para una herida profunda de alguien que ha estado sufriendo en este último tiempo? Es muy probable, yo sé que tal vez usted no pueda recordar un caso en el que usted diga, oh, es un remedio muy superficial, la pura verdad. Yo sé que no, nadie posiblemente recuerda esto. Pero hay una frase que es muy particular en los calvinistas, en los reformados, y es una frase que muchas veces la estamos usando sin darnos cuenta y sin sopesar realmente, y es esta: Dios es soberano. Dios es soberano. Miren, mis amados, es verdad que Dios es soberano en todo, pero parece muchas veces que este es el único remedio que tenemos para todas las aflicciones que presentan nuestros hermanos a nuestro alrededor. Imagina a alguien que perdió su trabajo y usted le dice, hermano, Dios es soberano. Sí, yo sé que es soberano, pero eso no me trae consuelo. Imagina a alguien que está con una enfermedad realmente de agonía, de sufrimiento, y tú le dices, hermano, Dios es soberano. Sí, yo sé que Él es soberano. Yo sé que es soberano. Pero ¿cómo trae esto consuelo real a mi vida? Vean, hermanos, hay verdades mucho más específicas en la palabra de Dios que pudieran llegar a ser todavía más prácticas y más aplicables para las personas que están sufriendo angustias realmente profundas. Ahora, no estoy diciendo
No estoy diciendo que cuando tú le dices a alguien Dios es soberano, eso sea mentira. No, no, Dios es soberano en todas las etapas en las que usted y yo podamos experimentar sufrimiento. Pero imagina por un momento que estás en un país donde se maneja la dictadura y el dictador da una ley y las personas de esa nación están sufriendo y te vuelves tú y le dices, mira, confía en la soberanía del dictador. Yo sé que él es el soberano, o sea, no puedo decir nada por encima de lo que él ha establecido. Es el dictador, no tengo nada más que hacer. Pero cuando nosotros vemos a nuestro Dios, tenemos que recordar que la soberanía de él no está por encima de su sabiduría. O sea, que Dios es tan soberano como es tan sabio al mismo tiempo. Él es sabio y es soberano. Mira, cuando tú y yo sufrimos, hay algo que tenemos que recordar siempre y es esto: lo que hace Dios, Él lo hace bien. Él lo hace bien. Y cuando decimos y cantamos que lo que hace Dios, Él lo hace bien, estamos dando por sentado que nosotros confiamos y descansamos en la sabiduría de nuestro Dios. Él es sabio. Él es sabio y soberano. Y soberano. Por eso es que consolar, mis amados, es realmente un arte dado por la gracia de Dios. Porque consolar a otras personas no se trata solamente en conocer ciertas verdades, sino más bien se trata de aplicar las verdades correctamente para el momento oportuno y el sufrimiento específico, y no simplemente tirar todas las verdades en la cara de aquel que está sufriendo. Consolar es un arte que solo lo otorga la gracia de Dios. Por eso es que ninguno de nosotros somos consoladores perfectos al final. Pero lo que sí debemos evitar entonces es ser consoladores molestos. Eso es lo que debemos evitar. Ahora, Job les dice a ellos que son consoladores molestos, primeramente porque el remedio que ofrecen no se aplica a él, es muy superficial. Pero en segundo lugar, lo otro que él les quiere decir a ellos es que ustedes son molestos porque ustedes no se están identificando conmigo, la persona que está sufriendo. Versículos 3 y 4. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros si vuestra alma estuviera en lugar de la mía. Yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Dice Job, ustedes son molestos porque ustedes hablan de la perspectiva de una persona que no está sufriendo. Por eso son molestos. Dice, es muy fácil para ustedes mover la cabeza. Imagínense a Elifaz que está diciéndole a Job, mira, tú estás sufriendo porque el pecado es el oculto que tienes en tu vida, se está manifestando. Y los amigos de Job, sí, sí, es verdad. Y luego Job se defiende y los amigos, no, no, Job, estás equivocado. Dice, yo podría mover la cabeza como ustedes la mueven si estuviéramos en lugares diferentes. Mis hermanos, hay algo que tenemos que pensar y recordar. Es que cuando ustedes y yo sufrimos, tenemos que ver el propósito del sufrimiento y además de ser conformados a la imagen y semejanza de Cristo, muchas veces nosotros somos llevados al sufrimiento para que también sepamos consolar a otros cuando están siendo atribulados. Es por eso que Job dice, si intercambiáramos papeles, yo los podría consolar correctamente, porque yo entendería lo que ustedes están pasando, porque yo ya estuve ahí, dice Job. Mira, cuando tú sufres, cuando sufrimos, lo que tenemos que recordar y pensar y meditar, y yo sé que se vuelve difícil cuando estamos en el momento del sufrimiento, pero lo que tenemos que pensar es que el propósito tan maravilloso y glorioso en nuestro sufrimiento no es solamente que el Señor nos sostiene, el Señor nos sostiene cuando sufrimos, pero luego de haber acabado todo,
podemos estar firmes y consolar a otros correctamente? A aquel que está sufriendo eso mismo que tú ya has sufrido. Es más fácil desarrollar empatía cuando ya hemos experimentado un sufrimiento en particular. Ahora, alguien podría pensar, entonces yo mejor no consuelo a alguien que está sufriendo algo que yo no he experimentado, porque yo no lo he experimentado, ¿cómo lo voy a consolar? ¿Qué pasa cuando estamos sufriendo de una manera en la que yo no he sufrido? ¿Cómo puedo consolarlo? Bueno, la respuesta es sencilla, llevándolo a Dios, el Dios de toda la consolación. Vamos a 2 Corintios, el capítulo 1, versículos del 3 al 7, porque hay una serie de principios que un consolador debe tener muy claro. Y es que, en primer lugar, lo que toda persona cuando lleva un consuelo a otra debe recordar es que Dios es el consolador por excelencia. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Dice que el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mira, usa la consolación que Dios usa con nosotros. Esa es la que hay que usar, dice Pablo. Puede que tú no tengas la experiencia puntual en un sufrimiento, pero Dios, el Dios de toda consolación, Él es el que puede traer consolación correcto a aquella persona que está sufriendo. Dice el versículo 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Dios es el consolador por excelencia. Y mis amados, por eso es que se requiere conocer correctamente a Dios para poder consolar a otros de la manera correcta. El origen de la consolación está en el Dios, el Padre de toda consolación. Y esto lo que nos tiene que hacer pensar es esto también, es que Dios no está siendo indiferente ante el sufrimiento de sus criaturas. Si Dios consuela, es porque Él está viendo nuestro sufrimiento. Si Dios puede consolar, es porque Él está siendo consciente de que sus criaturas, sus hijos, están sufriendo. Y por eso Él puede consolar. Ahora, es el Dios Trino el que nos consuela. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 16. Y vamos a notar que no es solamente pensar que es Dios el Padre el que nos consuela, sino también que Dios el Hijo consuela y Dios el Espíritu Santo también consuela. Dice Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Mira lo que dice, otro consolador. O sea, cuando Cristo estaba, Cristo consolaba a sus discípulos, pero Él les dice, me voy a ir, pero no se van a quedar solos, les voy a dar otro consolador. ¿Qué podemos inferir entonces? Que Cristo es consolador, que el Padre es consolador y que el Espíritu Santo es el consolador, y ellos están obrando en la consolación cuando nos consuelan a nosotros. Y debemos entonces orar para que Dios nos ayude a ser consoladores correctos, consoladores que consuelan por la obra del Espíritu Santo, quien es el otro consolador que ahora mora en nosotros, y para que sea el Espíritu Santo el que aplique hasta lo más profundo de esa herida la consolación que estamos llevando con nuestras palabras. En otras palabras, la consolación no depende de nosotros, ni de nuestra habilidad, sino de Dios, el autor
de todo consolador, de toda consolación. En segundo lugar, lo que tenemos que pensar y recordar es que, mis amados, se requiere sensibilidad para llorar con los que lloran. Para llorar con los que lloran. Cuando tú vas a consolar a alguien, necesitas esa sensibilidad para llorar con los que lloran. Miren, nosotros debemos buscar ser cada día más compasivos por los demás. Debemos buscar que Cristo haga nuestro corazón más semejante a su corazón. Vean, cuando Cristo vino al mundo, no vino a condenarlo porque ya estaba condenado. Vino al mundo y en el mundo nos mostró que al ver las multitudes, dice que Él tuvo compasión de ellas, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Miren, mis amados, el corazón de Cristo era y es esencialmente compasivo. El corazón de Cristo es esencialmente compasivo. Y el fin último de nuestra salvación es que nuestro corazón sea cada vez más parecido al corazón de Cristo. Un corazón que abunda en compasión para los quebrantados y afligidos de espíritu. Cuán poco nos parecemos a nuestro Señor. Debería ser nuestra oración: Señor, ayúdame a parecerme más a tu Hijo y ser más compasivo con mis hermanos cuando sufren. Ahora, habiendo dicho esto, tenemos que ver cuál es el propósito de la consolación. Ya vimos lo que no tenemos que olvidar cuando vamos a consolar a alguien, pero ¿cuál es el propósito de la consolación? Porque para aplicar algo correctamente yo tengo que saber cómo es que funciona y para qué sirve. Versículo 5 dice: pero yo os alentaría con mis palabras y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Dice Job: esto es lo que yo haría con ustedes. Eso es lo que yo desearía que ustedes hicieran conmigo. La consolación descansa entonces en dos características. Número 1, alentar con las palabras. Número 2, apaciguar el dolor. Cuando vayas a consolar a alguien, recuerda esto: yo voy a ir a alentar con mis palabras y con la intención de apaciguar ese dolor. No de incrementarlo, no de aumentarlo, no de añadirle cosas que más bien vayan a confundir más la mente y el corazón atribulado. No, es de alentarle, de animarle y de apaciguarle. ¿Se puede apaciguar el dolor de una persona que sufre? Sí se puede, cuando se va de la manera correcta. Cuando nos acercamos a la persona sufriente con empatía, con sensibilidad, cuando nos acercamos con el propósito de poder estar al lado simplemente y decir: yo estoy contigo. Mira, Job no se quejó de sus amigos cuando estuvieron 7 días en silencio. No se quejó de ellos cuando estaban ahí, sin hablar, acompañándolo. Lloraron, se rasgaron sus vestidos y Job no les dijo nada, pero tan pronto empezaron a hablar, Job dice: ustedes son consoladores molestos. Aunque no digamos una sola palabra en todo eso, si guardamos la misma actitud del lenguaje gestual con el cual nos acercamos a alguien que está sufriendo, miren, mis amados, eso ya es suficiente. O eso es mucho más que hablar por hablar. Lo que quiero que quede claro, y es esto, es que cada uno de los creyentes hemos sido llamados a ser consoladores, no solo algunos, porque podría alguien decir: no, mejor yo en eso de consolar, mejor ni me meto, porque ya vi que esto es realmente muy complicado. No, todos los cristianos somos llamados a consolar a los cristianos que están sufriendo. Somos llamados.
Esto no es necesariamente para una persona que ha sido entrenada desde el punto de vista intelectual y que está capacitada para ser un consolador oportuno, no, sino que también están capacitadas para consolar a otros, todas aquellas personas que tienen una relación personal con Dios y experimentan todos los días la manera en que Dios trata con cada uno de ellos. Estas personas están capacitadas para consolar a otros. Déjame decirlo otra vez. Están capacitadas para consolar a otros todas aquellas personas que tienen una relación personal con Dios y que experimentan todos los días la manera en la que Dios trata con cada uno de ellos. Que el Señor nos transforme y nos capacite, no solo de manera intelectual, sino esencialmente en nuestro diario vivir, como Pablo lo vivió, que leíamos hace un momento en 2 Corintios, para que así podamos también nosotros consolar a otros y consolarlos por la obra del Señor y no ser consoladores molestos. Habiendo dicho esto, luego de que Job habla con sus amigos, él ahora describe su sufrimiento agudo y empieza diciendo el versículo 6, si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta del mal, no se aparta, perdón, de mí. Job dice, si hablo, no se me quita el dolor, y si dejo de hablar, tampoco se me quita el dolor, por eso voy a hablar. Versículos del 9, perdón, versículos 7 y 8. Dice, pero ahora tú me has fatigado, has asolado toda mi compañía, tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Lo primero que Job hace luego de que ha hablado con sus amigos es que él identifica quién es el autor de su sufrimiento. ¿Y quién es el autor del sufrimiento de Job? Dice Job, tú, Dios, tú eres el que ha hecho todo esto. Job no está usando esas palabras que nosotros eventualmente usamos o en el pasado podíamos usar. Es que Dios permitió esto o él permitió aquello. No, Job dice, Dios, tú eres el que me está haciendo todo esto. Dios es, para Job, Dios es el actor, es el agente y es el agresor. Y de hecho, él describe su sufrimiento de una manera en la que, la forma en la que Dios le ha proporcionado ese sufrimiento, él empieza a describirlo y él encuentra, luego de encontrar el agente causal de todo ese sufrimiento, de todo su quebranto, de todo su mal, él empieza a describirlo y lo compara realmente con personas muy hábiles y poderosas cuando se trata de afligir daño. Es así como él dice, versículo 9, su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos, mi enemigo. Abrieron contra mí su boca. El versículo 9 lo que está describiendo es una bestia feroz que dice, cruje los dientes, me despedaza, dice. Abrió su boca contra mí. Versículo 10 dice, hirieron mis mejillas como afrenta, contra mí se juntaron todos. Luego en el versículo 11 describe a un traidor. Dice, me ha entregado Dios al mentiroso y en las manos de los impíos me hizo caer. En el versículo 12 lo describe como un luchador. Dice, próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó. O sea, me tomó por el cuello, me hizo levantado y me puso por blanco suyo. Luego dice, luego lo describe como un arquero.
Versículo 12 al final, y me puso por blanco suyo. Versículo 13, me rodearon sus flecheros. Mira cómo describe el sufrimiento. Partió mis riñones y no perdonó. También él habla acerca de un espadachín o alguien que maneja la espada. Dice, mi hiel derramó por tierra. Esa palabra hiel también se puede traducir como bilis o el hígado. Y otras versiones dice mis tripas. O sea, Job está describiendo ese sufrimiento tan duro, tan intenso. Dice, ha llegado hasta mis entrañas esto. Ha llegado hasta mis entrañas. Dice, versículo 14, me quebrantó, de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. En todas estas descripciones, Dios es el personaje principal que está tomando diferentes formas, pero siempre su enemigo es Job y lo está destruyendo por completo. Es curioso porque Elifaz en el capítulo 15, el versículo 26, había dicho de que Job había decidido correr obstinadamente contra Dios como con un grueso escudo. Pero Job dice, la realidad es que Dios es que corre contra mí. Yo no elegí atacar a Dios. Él es el que él está tomando la terrible iniciativa de atacarme. Ahora, el relato no nos está dando ninguna pista de que Job haya sido agredido físicamente, pero claramente todas las aflicciones que recibió Job, la pérdida de sus bienes, sus hijos, incluso hasta la relación quebrantada con su esposa, porque la esposa le dijo, maldice a Dios y muérete, y él se vuelve y le dice, has hablado como hablan las mujeres insensatas. Y ahora sus pésimos amigos han acumulado suficientes razones para que Job se exprese de la manera en la que se ha expresado. Mis amados, hay algo que tenemos que pensar, y es que el sufrimiento en ocasiones nos puede llevar a tener una percepción equivocada de Dios. El sufrimiento nos puede hacer tener o hacer que tengamos una percepción equivocada de Dios. El sufrimiento puede hacer que en ocasiones distorsionemos el concepto de la perfección en Dios. Ahora, no debemos ser tan duros con Job. Ustedes y yo estamos viendo y sabemos todo lo que está pasando en la escena detrás del telón, estamos conociendo todo lo que pasa. Job no. Porque Dios siempre estuvo con Job. De hecho, Dios dijo que Job era su siervo, que no había ningún otro como él. Aún en medio de este periodo de sufrimiento y de tanta angustia, Dios siempre estuvo con Job. A veces oramos cuando estamos sufriendo. ¿Y te ha pasado alguna vez que dices, Dios, yo estoy orando, pero siento que no me has escuchado? Siento que no me estás escuchando. Yo sé que estás ahí. Yo sé que tú todo lo oyes. Yo sé que tú me escuchas. Pero siento como que si no me estuvieras escuchando. Decía Charles Spurgeon, Dios es digno de ser bendecido en todas las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Nunca le robemos a Dios su alabanza, por muy oscuro que sea el día. Y más adelante, Job se arrepiente de haber pensado que Dios era su enemigo, cuando en realidad Dios seguía ahí con él. Aprendamos a no idealizar a esos hombres de la Biblia, que aunque los llamamos héroes de la fe, en el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos capítulo 11, se le llama como los héroes de la fe. Hay algo que tenemos que recordar y es esto, que estos hombres del Antiguo Testamento eran hombres y mujeres con pasiones semejantes a las nuestras y que permanecieron fieles hasta el final solo por la gracia de Dios.
A quien tenemos que ver es al autor y consumador de la fe, a Cristo Jesús, el que hizo que esos hombres permanecieran fieles hasta el final, fue Cristo y solo Él. Y si Dios sujetó y sostuvo a hombres que se expresaron así de Él, también nos puede sostener a nosotros cuando sufrimos. También nos sostendrá a nosotros cuando nuestra fe incluso es tan pequeña como el grano de una semilla de mostaza. Veamos ahora la respuesta de Job a todo lo que él ha descrito acerca de su sufrimiento. Versículos 15 al 17. Cosí cilicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. El cilicio era una ropa, una capa, algo que realmente generaba mucho malestar, comezón, era pesado. Y dice Job, yo me lo cosí, o sea, me lo puse y nunca me lo quité, para mostrar, y era usado para mostrar sufrimiento, para mostrar quebranto, para mostrar tristeza. Y dice Job, yo me lo cosí a la piel y puse mi cabeza en el polvo. Automáticamente eso nos da la idea de que él estaba postrado en el suelo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. Imaginen la cara de Job, su rostro inflado de llorar sin saber y entender por qué está pasando lo que está pasando. Y él solo llora y clama y sufre. Tiene lágrimas todo el tiempo en sus ojos, por eso es que él no puede ver, sus párpados están entenebrecidos, están inflamados. Versículo 17. A pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Job nunca se defiende. Si ustedes lo ven, si lo vemos, Job nunca se defiende. Nunca fue sometido al sufrimiento con valentía, diciendo, sí, yo me lo merezco, pero voy a luchar contra ese sufrimiento. No. Tampoco va con un sacrificio para ver si puede apaciguar a esa deidad airada. Él ya los sacrificios los dejó y se mantiene en la postura de que él no es culpable de violencia. Todo esto es la experiencia de Job. Ha sido atacado violentamente por Dios, ha quedado expuesto a la burla de la gente y todo ello sin tregua. Job experimenta la violenta e incesante hostilidad de Dios y sin embargo, todo el tiempo sabemos de que Job es el siervo de Dios, el hombre a quien Dios aprueba, el hombre que Dios destaca en los primeros capítulos por su excepcional piedad y moralidad. Y como lo he dicho en otros sermones atrás, lo más terrible no era lo que sus amigos decían. Lo más terrible era sentir que Dios era su enemigo. Aquel con quien Job había mantenido y había establecido una relación personal y maravillosa, una relación hermosa, se había apartado de manera extrema y era como un enemigo para él. Y es como si dijera entonces, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Miren, mis hermanos, aunque yo lo dije al principio, ninguno ha sufrido como Job. Cristo es el verdadero varón de quebranto y de sufrimiento, porque aún con todo el sufrimiento de Job, Job no sufrió lo que Cristo realmente sufrió. Cristo es el verdadero varón de dolores, experimentado en quebranto, como dice Isaías 53. Es Cristo de que habla este pasaje. Es la obra preciosa de Cristo. Leamos nuevamente el texto, versículos del 8 al 17, pero cuando lo leas, ahora ten en tu mente la claridad de que esto se cumple perfectamente en Cristo Jesús. Versículo 8. Tú me has llenado de arrugas, testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca
Hirieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó. Me arrebató por la cerviz y me despedazó y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra. Me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante. Cosí silicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. La persona más correcta y más completa en quien se pueden aplicar todas estas palabras sin temor a equivocarse es Cristo Jesús. Es de Jesús que nos habla el texto. A Job Dios nunca lo abandonó, pero a Cristo, el Padre, con quien había tenido una relación perfecta por todas las edades durante todo el tiempo, aquel que nunca pecó, Dios lo abandonó por completo en esa cruz. Lo abandonó, le volteó la espalda. Miren, mis amados, hay algo que yo estoy seguro, y es que todos los que aquí somos padres y todos los que son madres saben que si su hijo está sufriendo por un momento, por un segundo, si alguien lo está maltratando, si alguien le está tratando mal, tú como padre y como madre vas a salir corriendo para proteger, para cubrir a tu hijo, para que no le sigan haciendo más daño. Te angustias y sacas incluso hasta lo peor de ti con tal de proteger a tu hijo. Pero Dios, cuando vio a su hijo sufriendo, le volteó la espalda. Derramó toda su ira sobre él. Mira, este pasaje va a la par de Isaías 53. Pero, mis amados, lo que nosotros no podemos olvidar nunca al leer estos textos es la causa del sufrimiento de Cristo. Porque si ya llegamos a identificar que este texto habla de Cristo, decimos, wow, sí habla de Cristo, pero ¿cuál fue la causa del abandono de Dios para con su Hijo? Decía Timothy Rogers, Cristo fue abandonado por un tiempo por el Padre para que nosotros no fuéramos abandonados eternamente. Esa es la causa del sufrimiento de Cristo. Por eso el Padre lo abandonó. Por eso el Padre lo abandonó, para que tú y yo no fuéramos abandonados eternamente. Para que pudiéramos ver a aquel que sufrió en lugar nuestro la ira de Dios. No se refiere al sufrimiento físico, porque los apóstoles sufrieron físicamente. Y ninguno dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Más bien decían, alisten el fuego, alisten las flechas, alisten la espada, alisten los leones. Yo no voy a negar a Cristo. Pero Cristo dijo, me has abandonado para que nosotros seamos hechos hijos de Dios, amados, aceptos en el amado. Thomas Watson decía, la encarnación de Cristo no es otra cosa que el amor recubierto de carne. Mira, acabamos de pasar una fecha que, independientemente de la convicción o creencia de la mayoría de personas, donde se celebra la Navidad, el nacimiento de Cristo. Esa fecha debería ser muy, muy fuerte para nosotros. Recordar la encarnación de Cristo no es otra cosa que el amor recubierto de carne. Y no solamente el 25, sino hoy, mañana y todos los días de nuestra vida. Mire, sin Cristo éramos enemigos de Dios, alejados del Padre, sin este sufrimiento. Y que dice, a pesar de no haber, es que
léelo como si Cristo lo estuviera diciendo, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Decía Jonathan Edwards, y perdón que cite tantos predicadores, pero es que ellos lo explican tan bien. Decía Jonathan Edwards, ningún hombre puede ofendernos tanto como nosotros hemos ofendido a Dios, y sin embargo Cristo nos amó y murió por nosotros. Se dice de Trajano, un emperador romano, que él rompió sus vestiduras para vendar las heridas de sus soldados. Un emperador rompiendo su ropa para vendar a unos soldados. Y esto es algo impresionante. Pero Cristo derramó su sangre como bálsamo para sanar las heridas de sus santos y desgarró su carne para vendarlos. Vean, hermanos, cuando nosotros participamos de la cena del Señor y tú tomas ese pan y lo metes a tu boca, ese pan que representa el cuerpo de Cristo, y lo metes a tu boca y con tus muelas haces eso, moler ese pan, debería recordarte a ti y a mí que Él fue molido. Así como te metes ese pan a la boca y lo masticas, Él fue molido por nuestras transgresiones. Ese es un gran recordatorio. Nadie ha sufrido más que Cristo, y nadie que mire a Cristo sufrirá la ira de enemistad con Dios. Porque ese es otro punto importante. No se trata solamente de que Cristo murió y que ya hay paz. No, no. Es que, déjame preguntarte, ¿ya viste a Cristo como lo único que necesitas para tu vida? ¿Ya lo viste a Él? ¿Ya viste en Él esa perla de gran precio? Porque Cristo no es solamente un hombre que colgado en un madero, un judío colgado en un madero que murió y resucitó. No, es el Hijo de Dios. Y Él hizo eso para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú necesitas verlo a Él en arrepentimiento y fe. Es que tú dices, es tanto el amor de Dios mostrado por mi causa, por mis pecados, esos pecados que solo tú conoces, los más profundos, los más amargos, los más terribles, los más horrorosos y espantosos. Dios los conoce, pero hay perdón en Cristo si tú vas a Él en arrepentimiento y fe. Hay perdón, hay salvación, hay vida eterna. Pero si tú lo rechazas, sufrirás más de lo que Job sufrió, porque sufrirás la ira de Dios por los siglos de los siglos, eternamente y para siempre. Cuando pasen 1000 años en el castigo eterno, sufriendo, donde, como leíamos en el versículo de memorización, del gusano no muere, el fuego no se apaga. Y pasen 1000 años, y pasen 1000 siglos, vas a descubrir que eso apenas es una pizca de la eternidad, de la ira, el sufrimiento de Dios. Por eso es que tienes que ver a Cristo, ir a Él en arrepentimiento y fe. Decía John Stott que antes de comenzar a ver la cruz como algo hecho en favor de nosotros, tenemos que verlo como algo hecho por culpa de nosotros. Mis hermanos, esto realmente nos debería motivar para vivir como a Dios le agrada, para amarle cada día más, para obedecerle, para seguirle, para crecer. Ya para terminar, hay 3 cosas que debemos tener muy en claro, y es esto. Como dije al principio, este año tú has sufrido
experimentaste sufrimientos, pero hay algo que te quiero decir y es que este próximo año vamos a sufrir también. Vamos a sufrir de maneras y formas que no imaginamos ni conocemos, de manera directa o indirecta. Pero podemos tener por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vamos a sufrir. Pero un cristiano puede descansar en que lo que hace Dios lo hace bien. Y por eso podemos decir que estamos bien con nuestro Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, porque Cristo comprende mis luchas, mi afán y su sangre obra en mi favor. Y podemos decir, grande es tu fidelidad en medio de todo el sufrimiento. En segundo lugar, ningún sufrimiento se compara al de Cristo. Este año que viene, este año sufriste, no se compara con el de Cristo. El otro año que viene vas a sufrir, sí, y ningún sufrimiento se compara con el de Cristo, y mucho menos a la condenación eterna. Por eso alguien dijo una vez, si mañana es el día de tu partida, que hoy sea el día de tu arrepentimiento. Que hoy sea el día de tu arrepentimiento. En tercer lugar, decía el famoso psicólogo clínico Jordan Peterson que durante una crisis, cuando ya nada funciona, recurrimos a aquellas personas cuyo conocimiento supera con creces el nuestro para que restablezca la correspondencia entre lo que deseamos ardientemente y lo que ocurre en realidad. Bueno, nosotros los creyentes debemos ir siempre al Dios y Padre de toda consolación para recibir consolación y para llevar consolación a otros. Y para finalizar, decía Piper, que ningún día tendrá más pruebas que las que pueda soportar, y cada día tendrá misericordias suficientes para sus tensiones. Que el Señor bendiga su palabra, mis amados. Oremos. Señor y Dios nuestro, te alabamos y bendecimos tu nombre y te damos gracias por tu palabra, porque sigue siendo viva, es viva y eficaz por los siglos de los siglos. El cielo y la tierra pueden pasar, pero tu palabra no pasará. Y ella nos santifica. Ayúdanos a crecer en nuestra santificación. Ayúdanos a crecer en nuestro amor por ti, teniendo en claro cuál ha sido la obra de Cristo en nosotros, tus hijos. Ayúdanos por la obra de tu Hijo Jesucristo en nosotros a amarte, a seguirte, a obedecerte, a crecer y a ser de ánimo también a otros que están en angustia. Oramos una vez más por la hermana Elena y por su esposo Jerry y por este tiempo de luto, para que tú seas con ellos, para que tú seas con nuestro pastor también ahí que está apoyándoles y dándoles consuelo. Ayúdanos como iglesia, bendícenos. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús.